de tenerla, de tenerla como alumna mía en la Católica. Eh, Sobre todo me considero una persona inquieta y una persona sobre todo preocupada siempre por la actividad política, por la democracia en el Paraguay y tratando desde los espacios en los que puedo actuar, tratar de generar una conciencia crítica, un pensamiento reflexivo. Muchas veces en una cultura autoritaria como sigue siendo la nuestra, a aquella persona que trata de ser crítica o que plantea alguna visión reflexiva sobre ciertos temas, por supuesto, sabemos, ¿verdad? Es la que incomoda, es el zurdo, es el progre, es el tal cosa, que es una manera de denostarle a la otra persona sin ir a los argumentos, ¿verdad? Y lo que hablábamos siempre, lo que hablo siempre con mis alumnos, es que hay que debatir, hay que contraponer puntos de vista, no hay que quedarse con los argumentos que la realidad nos ofrece o que muchas veces nuestros representantes políticos nos cuentan, ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera mi interés por las ciencias sociales y mi práctica profesional, prácticamente de hace 12 años, ya más vinculado a la ciencia política y a las ciencias sociales, tiene que ver con esa inquietud, ¿verdad? Las ciencias sociales, de forma inherente a la actividad, cuestionan la realidad, ¿verdad? Distinto a lo que es el derecho, que también es la otra disciplina que me apasiona, pero que el derecho está cargado muchas veces de tradiciones, de jerarquías, de supuestas eh, formas eh, procesales eh, que a mí no me satisfacen del todo muchas veces, ¿verdad? Y creo que detrás de esas formas muchas veces se ocultan injusticias, privilegios, y creo que las ciencias sociales te permite eso, ¿verdad? Te permite justamente cuestionar la realidad y pararte en un lugar, digamos, desde donde es mucho más interesante abordar esa realidad, ¿verdad? Bueno, eso es lo que traté de hacer desde que terminé la facultad. Me recibí de abogado y en la Católica. Y bueno, ya desde tercer o cuarto curso de la facultad, yo ya venía medio con un pie en el derecho, con un pie en las ciencias sociales. Siempre me interesó mucho la sociología, la reflexión sobre la conducta social, los patrones de comportamiento, eh, cuestionando las desigualdades, las injusticias sociales. Y muchas veces desde el derecho no podemos abordar esos ámbitos con la necesaria profundidad que se debe abordar, ¿verdad? El derecho es un instrumento para alcanzar la justicia, indudablemente, pero yo considero que las ciencias sociales muchas veces nos permiten en el trabajo de investigación, de abordar la realidad, poder profundizar mucho mejor ciertos temas, ¿verdad? Creo en la interdisciplinariedad. Alejandra ya sabe, me conoce, ¿verdad? Yo creo que una de las grandes falencias de nuestra formación en la Facultad de Derecho, en la Universidad Católica, pero en general en nuestras universidades, es que a nosotros nos forman como abogados litigantes. O sea, nosotros somos litigantes, ¿verdad? Te enseñan el código, te enseñan la norma, tenés que aprenderte de memoria lo que dice tal artículo y perdemos completamente la perspectiva del contexto social, de la coyuntura política. Se pierde completamente. Entonces, el abogado muchas veces es un individuo que está ahí sumergido entre los códigos, las normas y se abstrae completamente del contorno, ¿verdad? De los demás temas que son muy relevantes para la realidad política y social, ¿verdad? La clase de hoy, en primer lugar, agradecerle a Alma Cívica la invitación, a Alejandra. Un placer siempre para mí compartir, promover la democracia, promover el pensamiento crítico. Y el tema de hoy es un tema apasionante, ¿verdad? Sociedad política y democracia en estos tiempos.
¿verdad? En lo que estamos viviendo. ¿Y por qué hago el énfasis en estos tiempos? Porque estamos viviendo en un mundo que se está incendiando, ¿verdad? O sea, hay como la sensación de que hay problemas en todos lados. Todavía estábamos con el tema con la guerra Ucrania-Rusia, sorprendiéndonos con ciertas cosas, y ahora aparece esta barbaridad que tiene que ver con toda esta acción criminal de Hamas, pero también una respuesta del Estado de Israel bombardeando o avanzando, dando una respuesta bélica con el objetivo, lógicamente, de cazar a Hamas, que es un grupo terrorista, pero generando con eso también una serie de, de dramas humanos, donde finalmente los que terminan perdiendo son los niños, la gente inocente. Entonces, vivimos en un mundo absolutamente incierto. Y este es uno de los primeros temas que yo les quería comentar hoy. Creo que este es uno de los títulos, digamos, si es que hoy vamos a hablar de sociedad política y democracia. Un mundo incierto completamente. Un mundo, además, donde navegamos en redes sociales permanentemente. Esta idea de la hiperconectividad. ¿Verdad? Esta mañana leía un artículo extraordinario de unos españoles que decían, vamos a queremos volver al teléfono, ellos le decían el teléfono bobo, ¿verdad? O sea, no el teléfono inteligente, sino ese Nokia con la función de llamar por teléfono, nada más, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿en qué momento dimos el salto de usar el celular para una cuestión normal, que es llamar por teléfono, digamos, a convertirse en lo que es hoy prácticamente una extensión de nuestro ser? O sea, estamos permanentemente conectados. Ahí está Alma, muy bien. Yo también lo tengo acá al lado, ¿eh? No, no crean que, ¿verdad? Permanentemente conectados y cuando ocurren estos dramas humanos que estamos viendo, nos ponen también en una situación de estar permanentemente atentos a esos dramas, ¿verdad? Entonces vemos un bombardeo terrible en la casa de una pobre familia donde mueren niños y en Twitter eso está ahí, al segundo, ¿verdad? Y vos ves ahí un chiquito de 2 años ensangrentado y te parte el alma, ¿verdad? Eh, esas cosas afectan a la persona, digamos, no es que nosotros estamos entrando en esa lógica de esa hiperconectividad y vamos a salir ilesos de eso. No en balde, las cifras de problemas en temas de salud mental han aumentado dramáticamente en los últimos años. La pandemia, por supuesto que colaboró con eso enormemente, pero además es un estilo de vida en el que hoy estamos, ¿verdad? Yo tengo hijos chicos, mi hija mayor tiene 15, el segundo tiene 12. Ellos no tienen celular hasta los 13, que es el momento en que les damos el teléfono, pero la lucha que significa eso, mantener eso, ¿verdad? En un momento donde parece que si vos no le das el celular a tu hijo a los 7 años, vos sos un bicho raro, ¿verdad? Eh, entonces estamos eh, 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 pasando una etapa muy compleja donde estos fenómenos digitales, estas nuevas formas de convivencia social, donde las redes sociales cumplen un rol protagónico, ¿verdad? Hoy la política pasa por las redes sociales, ministros, presidentes, candidatos se presentan primero en redes sociales y después actúan, digamos, en la vida real, digamos, ¿verdad? O sea, hoy no se puede concebir un mundo, una actividad política sin estar presente en las redes sociales, ¿verdad? La incidencia que tienen las redes sociales en el posicionamiento de las candidaturas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Escuchaba yo ayer, ahora que estamos a punto de las elecciones en Argentina, para mí ese es un tema apasionante, podemos hablarlo si quieren después, ¿verdad? La cuestión de Milei.
digamos, me cuesta mucho entender un fenómeno como el de Milei en el sentido de un personaje como él, que es completamente anticorrección política, es todo lo que uno dice, no puede ser que diga esto, dice, y igual la gente le vota, le sigue. Eh, entonces, decía una periodista argentina de La Nación ayer, Milei en Las PASO, Argentina, ganó en ciertos pueblitos del norte de la Argentina, donde el peronismo ganó toda la vida. O sea, era impensado ver o creer que el peronismo pierda. Y era un pueblito donde Milei no había ido en la campaña electoral y sin embargo ganó las elecciones en ese pueblito del norte, ¿verdad? Uno de los pueblitos del norte argentino. Entonces todos decían, pero ¿cómo puede ser? Si él no se fue ahí, no estuvo ahí haciendo campaña ni nada, ¿verdad? Y finalmente toda esta campaña a través de TikTok y estos medios de redes sociales tienen una incidencia tremenda. En Chile, en las últimas elecciones presidenciales, uno de los candidatos a presidente no reside en Chile, reside en Estados Unidos y fue el segundo o tercer más votado en las elecciones, haciendo campaña desde Estados Unidos. Pasó con Payo en nuestras elecciones acá, ¿verdad? Lugares a donde Payo no fue, lugares donde Payo tuvo altísima respuesta electoral, ¿verdad? Eh, Katia González hace una performance hoy con un énfasis muy importante en lo que son las redes sociales. Hay cosas que hace Katia en TikTok que yo digo, o sea, ¿cómo, verdad? Y viene mi hija, mi nena, que tiene 15 años, y es su ídola. Por poco no tiene un póster de Katia en su pieza, ¿verdad? Entonces, hay cosas del marketing político, de las formas hoy de hacer campaña, que quizás nosotros con 45 o gente de 50 o de 40 para arriba quizás no entiende o no percibe como importante y son tremendamente efectivos en la política, ¿verdad? O sea, hoy el discurso, lo que era hace 25 o 30 años atrás, el discurso, el programa, la plataforma política, el partido, eso hoy está quedando absolutamente desfasado. Hoy es la imagen y es el posicionamiento de esa imagen en redes sociales. Entonces, si no entendemos estos cambios profundos que están operando en la sociedad, en esa sociedad política de la que hoy vamos a hablar, bueno, no vamos a poder leer correctamente los fenómenos políticos y sociales. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran, ¿eh? Levantan la mano, por favor, porque si no va a ser un monólogo aburrido esto. Quiero empezar con lo siguiente. Y le pido disculpas a Alejandra de antemano porque va a escuchar cosas que ya en clase había escuchado, así que, pero no sé si hace muchos años compartimos el aula, así que no sé si, bueno, en primer lugar, sociedad política y democracia. ¿Verdad? Una recomendación obligada. ¿Verdad? Fernando Sabater, Política para Amador. Es exacto, ¿verdad? Quizás algunos leyeron, quizás otros no. Si bien él le escribe este libro a su hijo, ¿verdad? Que es un chico en la época, todavía en el colegio, digamos, yo creo que no tiene desperdicio. O sea, yo este libro sigo agarrando. eh, a ver, ahí está. Ale, ¿cómo es el tema? ¿Vos escribís, vos hacer la pregunta y vos misma respondés, Pico? ¿O hay otra Alejandra con No, tu... hay otra Alejandra, no sé, Ah, no bueno, sé por qué. bueno. No sé qué Eh, pasa, por alguna razón hay varias Alejandra Saucedo, no sé si hay alguna a la gran configuración del 7, Zoom, che, pero eso hay es varias sospechoso, ¿eh? personas. Ah, puede ser, no, puede ser que yo le o sea, yo le di el link que me llegó a mi mail para Ok, esto a otras personas y quizá por eso es, ok, por ok. el Bueno, enlace Por de el WhatsApp, enlace de sí. WhatsApp. no, no importa. Fernando Sabater, filósofo español, eh, tiene varios libros, pero hay dos que para mí son extraordinarios, ¿verdad? Política para Amador y Ética para Amador, ¿verdad? En los dos casos con la misma tónica
le escribe a un joven, le escribe a un joven para que se involucre, para que le interese la política, para que entienda de qué va esto de la política y la democracia, ¿verdad? Y empieza, y discúlpenme, le voy a leer porque creo que vale la pena. Capítulo primero, henos aquí reunidos, ¿verdad? Dice Sabater, abre los ojos y mira a tu alrededor, como si fuera la primera vez. ¿Qué ves? ¿El cielo donde brilla el sol o flotan las nubes? ¿Árboles, montañas, ríos, el ancho mar? No. Antes se te ofrecerá otra imagen, la más próxima a ti, la más familiar de todas, la presencia humana. El primer paisaje que vemos los hombres, y las mujeres por supuesto, pero él dice los hombres, digamos, ¿verdad? Es el rostro y el rastro de otros seres como nosotros. La sonrisa materna, la curiosidad de gente que se nos parece y se afana cerca de nosotros, las paredes de una habitación modesta o suntuosa, pero siempre fabricada o al menos arreglada por manos humanas. El fuego encendido para calentarnos y protegernos, instrumentos, adornos, máquinas, quizás obras de arte, en resumen, los demás y sus cosas. Llegar al mundo es llegar a nuestro mundo, al mundo de los humanos. Estar en el mundo es estar entre humanos. Vivir para lo bueno y para lo menos bueno, para lo malo también en sociedad. Llego hasta acá para no alargarles demasiado, pero sociedad política parte de esto, ¿verdad? Parte de la idea de entender que no tenemos otra. O sea, no es una cuestión de opciones. Los seres humanos de manera natural convivimos en sociedad y necesitamos del otro o de la otra para vivir, para desarrollarnos, para convivir en sociedad. ¿Ya? Sin embargo, el fenómeno que estamos viendo en los últimos tiempos de esa sociedad política es justamente el fenómeno de una sociedad heterogénea, de una sociedad individualista, de una sociedad donde la política, como esa actividad colectiva que es, porque eso es la política. La política no se puede entender desde solamente lo individual. Vos podés entender la ética, la moral desde lo individual, desde la conducta personal. Pero la política se construye con el otro, o con la otra, o con los otros. Es una dimensión colectiva necesaria, solidaria. Eso es la política. Sin embargo, fíjense ustedes los incentivos que hoy vemos en la política paraguaya, pero también se puede ver en la política regional y mundial. Hay como un énfasis en esa eh, eh, perspectiva individual, en esa proyección de la persona. Es el candidato, es su imagen, es el voto, el desbloqueo, el voto preferente que me da a mí como ciudadano la posibilidad de elegir a un candidato, ¿verdad? Como si fuera que el trabajo parlamentario consista en reunir a un montón de personas y que hagan trabajos aislados, ¿no? El trabajo parlamentario es un trabajo colectivo, un trabajo asociado. Entonces, lejos de enfatizarse en esa dimensión colectiva, social de la política, lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y esto no tiene que ver con izquierda, derecha, tiene que ver con un fenómeno que está operando que es coherente con el tipo de sociedad también que tenemos, esa política de una perspectiva individualista. ¿Eh? Y de alguna manera, la percepción que hoy tenemos sobre la democracia, que es una percepción en gran parte de los países
que generalmente son encuestados en estos informes sobre la democracia, sobre el estado de la democracia, es una percepción negativa. Hay desencanto, hay desconfianza, hay hartazgo sobre la democracia y sobre la política también. Se percibe y se entiende hoy a la política como un negocio del cual participa gente privilegiada, que en realidad lo que hace a través de la política, es llenarse los bolsillos y pasar al frente, digamos. Hay casos de diputados, senadores, muchas veces de regiones del país que nosotros no conocemos, ¿verdad? Pero que en sus regiones empezaron con carreras humildes, sacrificadas, y una vez estando en la política, en un lapso de 4 o 5 años pasan al frente, dan un salto económico, ¿verdad? Entonces, hay una distorsión notable ahí de los fines de la política. El joven ve eso como una posibilidad de mejorar su condición económica. Fíjense la distorsión de ver a la política como un instrumento para mejorar las condiciones de vida. Por supuesto que es el poder también. Nadie dice que no, pero vos tenés el poder y desde el poder tratás de intervenir en la sociedad y en los conflictos de la sociedad para tratar de conseguir mejores estándares de vida. Sin embargo, hay una distorsión notable en ese sentido, desde esa perspectiva que les di, ¿verdad? Dice el Pepe Mujica, dice, el que quiere ganar dinero, que no se meta a la política, que vaya al sector privado, y que ahí es absolutamente legítimo que en el sector privado el afán de lucro claramente es una actividad privada individual, digamos, está absolutamente legítimo. Pero la actividad política, como una actividad pública, como una actividad colectiva, que persigue fines que debería perseguir, ojo con esto, debería perseguir fines éticos también. La política no puede entenderse como nos quieren mostrar, la política separada de lo ético. En algunos casos puede haber lo que decía Max Weber, esta contradicción entre la convicción del político y la responsabilidad del político en su función política. Hay momentos en donde puede haber una colisión ahí, y dice Weber, el político en esos casos de colisión entre su ética personal y la responsabilidad que tiene en el cargo, tendrá que decidirse por la responsabilidad que tiene en el cargo, dice Max Weber. El dilema de la ética, de la convicción y de la responsabilidad. Pero, en definitiva, el ejercicio de la acción política tiene que ir de la mano con mínimos estándares de ética personal. ¿Por qué? Porque quien hace política tiene que convencer a los demás de sus ideas, de sus proyectos, de aquellos programas en los que cree. Si no logra esto, bueno, quizá podrá ser un muy buen asesor parlamentario, podrá ser un buen docente en la facultad, ¿verdad? Pero político, digamos, que pueda estar en el Congreso, que pueda estar liderando, que pueda estar representando intereses, va a ser muy difícil. Dice Rocío Palacio, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Dice, la política personalista es producto de la dictadura, no aprendimos aún a vivir en democracia. Sí, pero no del todo. Mira que este fenómeno del personalismo en la política es un fenómeno regional y mundial, no es solamente del Paraguay, ¿verdad? Pero efectivamente aquí hay legados todavía del autoritarismo que no están del todo dejados atrás, no han sido dejados atrás del todo. Y me pregunta Alejandra si esto empeoró con el desbloqueo. Todavía es prematuro, ¿verdad? Pero pareciera que sí, ¿verdad? O sea, lo que todos, o no todos, los candidatos con quienes nosotros conversamos y a quienes entrevistamos de todos los partidos,
coinciden en señalar que esta campaña electoral fue la campaña más costosa de todas las que, en las que estuvieron involucrados antes. Pero no el doble, el triple o el cuádruple, o sea, mucho más costoso, ¿verdad? Un problema para la democracia, un problema real, concreto y presente. No es un problema futuro para dentro de 20 años, no, es un problema hoy, porque la democracia no puede ser un régimen del cual solo puedan participar en los cargos eleccionarios aquellos que tengan alto poder adquisitivo. La democracia tiene que estar al alcance de, es más, es un derecho humano fundamental. La posibilidad de que yo pueda ser candidato y que pueda ser elegido para un cargo particular. Eso no debería de estar sujeto a mi capacidad económica. O si no, vamos a llamarle nomás a todos los empresarios, ¿verdad? Que gobiernen el país los empresarios y nosotros nos vamos a quedar rezagados y mirando, ¿verdad? No. Sin embargo, con estas reformas del sistema electoral, indudablemente hay una incidencia de los recursos monetarios, del dinero, que juega un rol determinante, determinante. Ni hablar de aquellos que tienen que militar en los partidos tradicionales, ¿verdad? Cualquiera de ustedes que quiera candidatarse en uno de los partidos tradicionales va a tener que tener dos instancias de gastos impresionantes, la interna partidaria y las generales. Y en la interna se suele gastar más que en la general, porque la competencia es mayor. Entonces, y cuando digo prever recursos, estoy pensando esto sin exagerar, para una campaña competitiva en el Partido Liberal, que es el caso que más de cerca conozco, digamos, vos necesitas, pero mínimamente $500,000, $600,000 para una campaña al Congreso. Senado, diputado, quizás diputado un poco menos, ¿verdad? Pero eso es el piso, o sea, los candidatos más poderosos están gastando muchísimo más que eso. ¿Quién tiene de nosotros, gente, digamos, clase media, laburadora, honesta, quién tiene $600,000 para tirar en una aventura política como esa? ¿Verdad? Para que no salga o en definitiva uno tenga que rifar esa plata. Dice, dice Juan Andrés, a ver, la democracia fuera del pensamiento popular cambió de alguna manera. No sé si Juan Andrés está por ahí, me puede ampliar un poquito la pregunta o a qué se refiere específicamente. Hola, buenas tardes. Hola Juan Sí, Andrés, ¿cómo estás? viste que el concepto el, el concepto de la democracia cambió popularmente, pero en general, en ámbitos generales, por decirlo de alguna manera, ¿tiene alguna diferencia con la democracia las democracias anteriores o hay una diferencia entre no hay dos tipos de democracia, por decirlo de alguna manera, que fueron evolucionando según el paso del tiempo, fuera de la Bueno, corrupción? es muy interesante tu pregunta, Juan Andrés, porque efectivamente hay definiciones académicas de la democracia. Hay definiciones académicas y dentro de la ciencia política hay también como dos escuelas, digamos, unas que ven a la democracia desde una concepción minimalista, que entienden la democracia como un conjunto de ritos electorales. O sea, todo aquel país que haga elecciones y que esas elecciones cumplan una serie de requisitos, que sean limpias, que sean libres, que sean justas, que sean competitivas, bueno, son países que pueden ser considerados democracias, ¿verdad? Y hay otra línea en la ciencia política, en la teoría política, que tiene que ver justamente con eh, entender a la democracia no solamente como ese conjunto de ritos que es y que es fundamental, porque sin ese conjunto de ritos básicos ni siquiera es una democracia, ¿verdad? Pero que además, y sobre todo desde la experiencia de América Latina, la democracia tiene que garantizar ciertos niveles de ejercicio de derechos,
de alcance y ejercicio efectivo de ciertos derechos fundamentales. ¿Verdad? No tiene mucha coherencia que un país como el nuestro, sí, podemos votar, hay elecciones, todo esto, pero le pica un alacrán a un chico de 12 años y muere. ¿No? Porque no hay un maldito o un bendito remedio que pueda sanarle. ¿Verdad? Y esto nos sorprende porque te da pena, porque es un chiquito, porque se dio acá en Asunción. Pero a diario, ¿cuántos compatriotas mueren a 400 o a 600, 800 kilómetros de Asunción? Tienen que venir hasta Asunción para atenderse. No hay agua potable en amplios sectores del territorio nacional. Entonces, la democracia, indudablemente, es un conjunto de ritos electorales. Ese es el piso mínimo. Sin eso, ni siquiera es democracia. Pero además de eso, solamente eso es insuficiente si la democracia no puede garantizar las otras condiciones para el ejercicio de derecho. No sé si fui claro en la explicación, Juan Andrés, o te queda alguna duda más. Sí, muchas gracias. Eso no me será. ¿Seguro va? No pareció, no. ¿Te quedaste convencido? Sí, sí, Ok, bastante. genial, gracias, Juan. Axel está levantando la Camilo, mano. Axel ahí, Sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Bueno, comentando más o menos lo que vos ibas diciendo, que por ejemplo, un parlamentario, por ejemplo, tiene que poner mínimo como base para su campaña política interna $500,000. Suponiendo entonces un presidente pone 7 8 millones. Y al no ganar, bueno, al ganar ese presidente lo que hace para cubrir todos los gastos anteriores, en el caso de, por ejemplo, yo te presto plata a vos, $7 millones, y si ganás me tenés que devolver sí o sí, y si no ganás igual nomás. Bueno, y en el caso de que vos ganes, vos robás para, o sea, prácticamente haces un fraude ahí para poder devolverme. Eso es lo que pasa mucho últimamente, o sea, en eso es lo que se está basando mucha nuestra democracia, creo yo. Claro, efectivamente, es interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? El salario nomás de un congresista no le permitiría cubrir las deudas que toma o los compromisos que asume para poder llegar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para llegar venden hasta lo que no tienen y cuando llegan condicionados a pagar esos favores. Entonces pierden lo más sagrado de un representante político, que es su autonomía, que es su independencia. Porque vos, como representante del pueblo, efectivamente, naturalmente, representás intereses de ciertos sectores. Eso es una cosa. Pero otra cosa ya es estar debiendo favores a sectores de poder que lógicamente una vez que vote ahí te van a pedir que vos retribuyas esos favores. Entonces ahí se distorsiona la naturaleza de la representación política. Pues ya no son un representante de los intereses colectivos, o son un representante de un sector cada vez más específico de grupos de poder y el ciudadano común queda cada vez más alejado. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, pero es una estafa electoral, porque te presentás como representante guabú del pueblo o de los intereses colectivos, como muy preocupado por ciertos temas que nos interesan a todos, pero después llegas y en realidad estás desesperado por pagarle los favores a la gente que te financió la campaña. ¿Verdad? O sea, O sea, normalmente sí, te escucho. los que están interesados realmente en cambiar el país o sea, deben plata para poder llegar al poder, y cuando llegan al poder están condicionados realmente a pagar las deudas y viven pensando en eso. O sea, todo lo que pensaron que iban a poder cambiar se basa en pagar al final las deudas. A ver, habrán algunos casos
digamos, peores que otros, ¿verdad? Pero es innegable que los costos hoy en día para una campaña política son costos altísimos y son costos totalmente privativos para un enorme sector de ciudadanos que tiene convicciones políticas, pero que no tiene $500.000 para tirar en una campaña política. Eh, y muchos candidatos, ¿por qué creen ustedes que el crimen organizado, el narcotráfico, está ha penetrado tanto en la clase política nacional? Porque muchos candidatos, este, eh, a partir de acuerdos con estos sectores criminales, llegan a espacios de poder. Pero eso no es ni una novedad, eso se sabe. ¿Verdad? Entonces, en realidad, lo que tenemos ahí es un grupo de congresistas cooptados por intereses cada vez más específicos. Y por lo tanto, la agenda de discusión política, las grandes políticas públicas, quedan rezagadas. Quedan rezagadas porque un congresista presenta un proyecto de ley, ¿verdad? Para como este proyecto de Bachi Núñez para los invasores de Chacoí, ¿verdad? Intereses personales de grupos cada vez más minúsculos, cuando hay un problema serio en el país de tenencia de tierra. Entonces, la preocupación y la mirada de nuestros congresistas es cada vez más egoísta, más mediocre, más pequeña, ¿verdad? Yo estoy hablando desde mi percepción de lo que yo observo, ¿verdad? Por supuesto que hay excepciones, siempre hay excepciones, ¿verdad? Y yo soy el que menos va a estar de acuerdo con estas posiciones de decir todos los políticos son bandidos, todos son, no se trata de eso lo que estoy diciendo. Estoy simplemente tratando de presentar cómo hoy está funcionando en gran medida la representación política y por qué hay niveles tan altos de desconfianza ciudadana sobre la representación política, ¿verdad? Hay encuestas internacionales que miden la calidad de la democracia en los países. Se puede discutir los criterios, claro que se puede discutir, se pueden discutir los indicadores. Hace 2 semanas Enrique Peña me hizo una entrevista en la televisión y me dice, yo le comentaba lo del Latino Barómetro. Latino Barómetro es una encuesta mundialmente conocida que mide la calidad de la democracia en América Latina hace por lo menos 30 años. Y él estaba enojado porque el Latinobarómetro nos ponía a nosotros con una calificación como país de democracia débil, democracia de mala calidad. Entonces él se enojaba y me decía, ¿cómo? ¿Quiénes son estos para decir que nosotros tenemos una democracia de mala calidad? ¿Verdad? Está bien, es una opción, vos te podés enojar. Me acuerdo cuando los políticos se enojaban contra Transparencia, porque Transparencia decía que éramos uno de los países más corruptos del mundo. Por supuesto que te puedes enojar con Transparencia, es el camino más corto, ¿verdad? Pero quizás, y solamente quizás, a través de eso, estás negando una realidad y estás dejando de ser crítico con la situación real de tu país. Y me parece que eso es más riesgoso todavía, ¿verdad? Alejandro está levantando la mano. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, yo tengo que plantear algo para dar un poco de contexto antes de establecer mi pregunta. Sí, En una sociedad democrática básicamente es donde el pueblo elige a alguien que le va a representar, es decir, ellos como pueblo le están dando un poder, porque en una democracia el pueblo tiene el poder. Le transfieren ese poder a un mandatario para que sea su representante y el que tome las decisiones. Pero para mí, para que una democracia funcione, tiene que haber igualdad en ciertos aspectos al menos. Ya no tanto en lo económico, pero sí en cuanto a la educación, en cuanto a la salud y en cuanto a la alimentación. ¿Por qué estos tres puntos? Porque una persona sin salud en un país donde el sistema sanitario no es público
a lo mejor va a tener una dependencia de estos políticos. Por lo tanto, esta persona está condicionada a votar a la persona que le da ese apoyo sanitario. Una persona que no recibe educación no está calificada para racionalizar la decisión de elegir a quién le va a representar, si él mismo no puede identificar los derechos o los deberes que tiene como ciudadano. ¿Cómo le va a dar el deber a alguien de dirigir una nación? Si una persona no puede llevar el alimento a su casa o no recibe la alimentación que necesita, también depende de un político externo. Por lo tanto, está condicionado a darle su apoyo al político que le está dando la comida. Entonces, basado en estos criterios, y que Paraguay no cumple ninguno de los tres. Porque seamos sinceros, fuera de la capital, el sistema sanitario muy poco presente. En el tema de educación, una tasa de graduación de la educación secundaria y media bajísima. Una tasa de alimentación en niveles de pobreza. No estamos tan mal como Argentina, van a decir algunos, sí, pero mira cómo está Argentina también. Entonces, ¿cómo podemos decir que en nuestro país existe democracia cuando no somos libres de elegir porque estamos condicionados por estos tres aspectos? Entonces, la pregunta que yo quiero hacer más que nada es si es posible en un futuro cercano o lejano, por lo menos, soñar con tener una verdadera democracia en Paraguay, que a día de hoy yo lo veo como una meta imposible hasta que no se solucionen por lo menos estos tres puntos fundamentales. Bueno, gracias por la intervención, Alejandro. Efectivamente, eso que mencionas tiene que ver con el desarrollo de teoría política en América Latina de cientistas políticos a comienzos de los 90, con una posición más crítica sobre la democracia. Ellos, ¿qué es lo que ellos veían? ¿Verdad? Ellos veían que las democracias del norte, ¿verdad? La democracia americana, ciertas democracias de los países avanzados de Europa, tenían ciertas características. La democracia liberal, la que conocemos todos, ¿verdad? Tenían ciertas características, pero que esas condiciones que se daban en Europa no podían asimilarse a la situación en América Latina. En Europa tenían los derechos más básicos satisfechos, entonces hacían, una vez satisfechos sus derechos fundamentales, hacían un ejercicio de sus derechos políticos. En América Latina es al revés. Nosotros, al terminar las dictaduras, a fines de los 80, en muchos de nuestros países se recuperaron los derechos políticos, pero sin embargo los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos culturales, hoy en día, los derechos sociales, todavía están lejos de ser garantizados. Se entiende la diferencia, que no es sutil, es una gran diferencia, porque como dice Alejandro, es fácil ser un ciudadano comprometido con tu democracia cuando tu Estado te garantiza acceso efectivo a derechos fundamentales. Y digo el Estado porque el mercado no va a garantizar eso. El mercado no tiene que garantizar eso. Tiene que garantizar el Estado. ¿Verdad? Entonces, efectivamente, es como dice Alejandro, ¿verdad? Si no tenés el alimento del día a día fundamental, si no tenés educación, ¿qué me voy a ir a hablar yo del voto electrónico o del desbloqueo o de los efectos del desbloqueo para mejorar la democracia? ¿Verdad? Garantizame primero lo básico, lo fundamental, que mis hijos puedan ir a una escuela de calidad, que ellos puedan acceder a una educación de calidad, que puedan acceder a mínimas condiciones de acceso a salud pública, efectiva. No estamos pidiendo nada del otro mundo, ¿verdad? Son derechos fundamentales, ¿verdad? Ciertas poblaciones, nuestros pueblos indígenas, nuestros compatriotas indígenas, son compatriotas como nosotros, son tan ciudadanos paraguayos como nosotros, no tienen agua potable, pero no es que se le corta el agua 2 días, meses no tienen agua potable. ¿Verdad? Entonces, hablamos de carencias
fundamentales. No estamos hablando de carencias superficiales o que puedan dejarse de lado. Estamos hablando de cuestiones fundamentales, sin la cual uno no puede ser ni siquiera ciudadano. Pero ¿cuál es el nivel de compatriotas que no tienen cédula, no están registrados? ¿Verdad? Si no tenés cédula, no existís, no puedes tener acceso a futuro a ningún tipo de derecho. Entonces, desde ahí tenemos que partir para entender las debilidades de nuestra democracia y de nuestro proceso democrático, ¿verdad? Alma está levantando la mano hace rato. Sí, no quiero interrumpir la reflexión, Camilo. Pero bueno, quiero agradecerle a los chicos que están interviniendo, mencionar también que están presentes chicos secundarios y también chicos mayores y de diferentes puntos del país. Quería resaltar nomás eso por un lado y agradecerles por sus intervenciones, a vos también por estarles ya respondiendo. Y nada, quería invitarles también un poco a que podamos avanzar con la presentación de Camilo, justamente una vez terminada la reflexión, y luego pasamos otra vez a la fase ya de conversar e intercambiar, ¿verdad? Pero me encanta que estemos realmente cumpliendo con el formato conversatorio como lo propusimos, ¿verdad? Así que, bueno, eso nomás quería acotar y para que podamos avanzar. Genial, genial. ¿Me escuchan, verdad? Ok, yo Súper bien. sinceramente les agradezco la participación porque fíjense que con esta cuestión de la virtualidad, en la facultad muchas veces damos clases virtual, ¿verdad? Y hay veces de clases que vos tenés 1 hora y media de clase y nadie habla, nadie pide la palabra, nadie levanta la mano, ¿verdad? Entonces realmente les agradezco la participación. Vamos a ir entrando en temas, sociedad política y democracia. Se puede ver la presentación, me imagino. Vamos a entrar un poco a los conceptos. Cuando hablamos de sociedad política, ¿de qué hablamos? Hablamos básicamente de interacción entre individuos e instituciones políticas, ¿no? En esta interacción se da, lógicamente, elección de líderes, creación y aplicación de leyes, la participación ciudadana en asuntos políticos. La sociedad política es un componente fundamental de la sociedad en su conjunto y desempeña un papel crucial en la vida de las personas y en la configuración de la comunidad. Estos son como primeros conceptos introductorios. Respecto a la democracia, hablamos de un régimen político. Esto es muy importante que entendamos. La democracia es un régimen político, así como la dictadura es un régimen político también, ¿verdad? Que garantiza la elección de representantes, esto que decíamos, los procesos electorales es fundamental, procesos electorales que además tienen que cumplir ciertos requisitos, procesos electorales libres, competitivos y justos, pero que además tiene que garantizar la libertad y el ejercicio de derechos civiles, sociales, políticos y en los últimos tiempos se va ampliando esta agenda de derechos hacia derechos económicos y culturales, extensión progresiva de derechos. Hay un ejercicio interesante, si ustedes toman las constituciones del Paraguay, la del 40, la del 67 y la del 92, se van a dar cuenta cómo el catálogo de derechos se ha ido ampliando. Hay digamos, voces críticas hacia eso de incluir en las constituciones un detalle tan amplio, digamos, de derechos que después dicen al final no se cumple, ¿para qué ponen? Pero de todas maneras es importante que esté en la Constitución porque es marcar una hoja de ruta y además es obligar al Estado al cumplimiento de esos derechos. Y por supuesto, la vigencia de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Son como condiciones al régimen político que es la democracia. Esto ya sabemos, pero es siempre importante de repasar la democracia ateniense como el antecedente más inmediato
para hablar de la democracia. Si bien era una democracia distinta a la que hoy tenemos, no es la misma, ¿verdad? Es una democracia distinta, es una democracia que estaba restringida a una minoría de la población, no podían participar mujeres, esclavos, extranjeros, pero lo interesante y el gran legado de la democracia ateniense es justamente poner en el centro de la convivencia humana a la política. ¿Cuál era el idiota en Grecia? El ¿Cuál que era no el se metía en idiota en política. Grecia? El que no se metía en política, exactamente. El que, el que hacía, el que hacía de su vida lo que él quería de manera individual sin entrometerse en asuntos públicos. O sea, el concepto de la política en la democracia ateniense era el concepto más elevado que se podía tener. Fíjense la diferencia. El hombre público en Atenas era el grado más elevado al cual podía aspirar un ciudadano ateniense. Ser un hombre público, ocupar un cargo de representación, era una cuestión de dignidad. Y la política era efectivamente un instrumento para organizar la sociedad en su conjunto, ¿no? Posteriormente, con la Edad Media, hay un declive de la democracia y irrumpen las monarquías absolutas, el absolutismo, y la democracia de alguna manera cede terreno. Hasta la Revolución Francesa, donde en el siglo XVIII, donde las ideas de igualdad, de libertad, se imponen como valores fundamentales de la convivencia humana hasta nuestros días. Fíjense, esto es una maravilla. O sea, el modelo y los valores promovidos en la Revolución Francesa, siglo XVIII, 1789, hoy siguen marcando la aspiración de la democracia contemporánea. ¿Eh? Libertad, igualdad y legalidad, creo que da la tercera. Fraternidad, no Eh, era. ¿Eh? ¿Qué pasó, Alba? Fraternidad, no era. Libertad, legalité, igualité. Ah, Pero bueno, podemos ver después. El siglo XX presencia efectivamente, sobre todo en América Latina, terminados los procesos dictatoriales en muchos de nuestros países, empieza la tercera ola de democratización en el 79, va avanzando, 83 Argentina. De paso, recomiendo Argentina 1985, que es la historia del juicio a las juntas militares. Es una película que hay que ver con Ricardo Darín, que explica de alguna manera el contexto. Nuestros países en América Latina entran en la tercera ola de democratización. Ese periodo importante del siglo XX, de la Guerra Fría, que inicia a fines de la Segunda Guerra Mundial, va terminando hacia fines de los 80, ¿verdad? Grandes cambios políticos y sociales en el mundo, en América Latina, el fin de las dictaduras militares y el comienzo de las democracias en la región, de la expansión de las democracias. Lo que vivimos hoy en día es esta democracia amenazada por tantos fenómenos que realmente ponen en entredicho los valores más fundamentales sobre los cuales ya no había discusión hace 25 o 30 años atrás. Hoy la verdad está puesta en entredicho. O sea, hace 25 años atrás, que un candidato a presidente diga, vamos a quemar el Banco Central,
era algo absolutamente impensado. O sea, no había lugar para ese tipo de declaración. Habían consensos políticos sobre la democracia y sobre la convivencia en democracia que ya no se ponían en entredicho. Hoy en día, ese límite de la verdad se ha superado y la verdad está puesta en entredicho. Entonces, cuando la propia verdad o aquellos consensos generales sobre las cuales las sociedades habían constituido están desbordados o están traspasados, bueno, la situación se hace mucho más difícil de llevar adelante. Por eso aparecen los fenómenos de la polarización en la que hoy están la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Populismos que son de izquierda y también de derecha, que amenazan la estabilidad democrática en nuestros países. Y a eso hay que sumar el fenómeno de la tecnología, la irrupción acelerada del cibercrimen, del crimen transnacional, la manipulación de la información, que en las últimas elecciones en nuestros países de América Latina incluso han puesto en entredicho a los tribunales electorales de nuestros países. Uno de los grandes consensos a los que nuestros países habían llegado, Paraguay entre ellos, era el respeto a los resultados electorales. O sea, un candidato perdía y bueno, perdió, ya está. Perdió el Partido Colorado en el 2008. Nos salieron los tanques a dar vuelta al resultado o a tratar de imponer otro resultado. Se aceptó y eso es parte de los consensos sociales a los cuales hemos llegado, políticos y sociales. Hoy en día se ataca la credibilidad de los organismos electorales. Y lo atacan con mala fe y en algunos casos quizá con cierta razón, podría ser, yo no estoy negando, pero es un fenómeno que está instalado. Desacreditar al árbitro, que es el Tribunal Electoral o los organismos electorales, y con eso pretender restar mérito a quien ganó las elecciones. Dentro de esta idea que les digo de las amenazas actuales a la democracia, hay ciertos conceptos, ¿verdad? Ahí se ve mejor. Ahí ven más grande, ¿verdad? Sí, re. Perdón, me hubiesen avisado. Bueno, entonces, Tranqui. hay como algunas amenazas que se repiten en nuestras democracias. La desinformación y fake news, que hay teóricos como Tufekci, Sustein, que analizan estos fenómenos, toda la proliferación de información falsa. Esto no es un tema menor, ¿verdad? No es un tema menor. Yo creo que las sociedades, a medida que vayan avanzando, van a aprender a vivir también y a convivir con estos fenómenos y se van a poder tomar mejores medidas a futuro. Pero sigue siendo un problema para nuestros procesos electorales, para nuestros consensos sociales, para nuestra convivencia en sociedad, digamos. Bueno, la polarización política. Fukuyama, Munk examinan cómo la polarización extrema puede debilitar la cohesión democrática y fomentar la radicalización. Y esto es algo que está absolutamente instalado. O sea, fíjense el tipo de campaña o la performance de ciertos candidatos, ¿verdad? Milei en la Argentina o Bolsonaro en su momento en Brasil
o Trump en Estados Unidos hacen de la polarización una oportunidad. A ellos no les interesa el consenso. A ellos les interesa el quiebre de la sociedad, la ruptura social, porque a partir de ese discurso se presentan como una especie de renovación o de oferta política nueva a la corrección política tradicional. Entonces sale Milei y te dice, vamos a quemar el Banco Central, vamos a dolarizar la Argentina, vamos a vender órganos de no sé qué historia. En fin, sale con esas propuestas que, escuchándolo racionalmente, vos decís, esto no va a poder llevar adelante. Sin embargo, como una estrategia de campaña, persiste en ese discurso porque sabe que ninguno de los otros tiene un discurso parecido. Hemos tenido el caso de Payo en Paraguay con una serie de actuaciones públicas que ha tenido, sobre todo antes de la campaña electoral, que realmente hacían que él esté permanentemente en el ojo de los medios. Y en este tipo de sociedad política en la que estamos, que decíamos hace rato, donde lo que importa es la imagen, donde lo que importa es el ruido, donde lo que importa es quién es el que aparece en la gran plataforma pública, bueno, los medios que sean para poder estar ahí. Erosión de las instituciones. Y acá está el gran libro, ¿verdad?, que ya muy recontra conocido o comentado, Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt, ¿verdad?, que investigan justamente esta idea de la erosión de la democracia. ¿Qué quiere decir erosión? En comparación con lo que veíamos antes, donde veíamos la muerte de la democracia o de las democracias por actos violentos, por actos intempestivos, que salía un tanque a la calle, que salían los militares y cerraban el Congreso. Hoy la erosión es más lenta, la democracia se va debilitando progresivamente, no es de golpe, no es de la noche a la mañana, sino que es en procesos de mediano y largo plazo que se va vaciando la democracia de contenido. Se van debilitando las instituciones, se van debilitando las funciones que los estados pueden cumplir para garantizar derechos. El autoritarismo digital, Applebaum y Zuboff exploran cómo las tecnologías digitales pueden ser utilizadas por regímenes autoritarios para consolidar el poder y socavar la democracia. Y por supuesto el gran tema de la crisis económica y la desigualdad. Piketty, Stiglitz analizan cómo la desigualdad económica puede socavar la legitimidad de las instituciones democráticas. Y dentro de esta idea me interesaba sobre todo dejarles a ustedes como información a estos tres pensadores críticos de las democracias actuales. No para profundizar y para que después de esta charla ustedes sean expertos en estos tres pensadores. Es el dato y que ustedes puedan seguir investigando posterior a esta clase. Houellebecq es un escritor francés crítico y con una mirada muy pesimista sobre la sociedad contemporánea. Él y sus obras enfatizan en ciertos fenómenos de nuestras sociedades actuales. Él habla del desencanto y la alienación. El desencanto y la alienación de individuos en las sociedades democráticas contemporáneas. A menudo sienten que la democracia no cumplió sus promesas y que están desconectados de la política y de la sociedad. Dígame si uno no puede ver a menudo.
¿Qué podés pedirle a un ciudadano que toma el colectivo a las 5 de la mañana para poder llegar a su trabajo a las 7 de la mañana y está en su trabajo de 7 a 8, 9 de la noche, llega a su casa a las 10, le da un beso a sus hijos, se acuesta a dormir y de vuelta se levanta al día siguiente a las 5 de la mañana? Esto que de solo decir parece una cuestión, eh, una locura, digamos, de que esto se repita todos los días por toda tu vida, es la realidad de cientos de miles de ciudadanos. Y el pensamiento crítico no se puede generar en ciudadanos que no tengan un mínimo espacio para pensar en otra cosa que no sea su trabajo. Entonces dice Hauerbeck, desencanto y alienación. No me queda tiempo para pensar en otra cosa. Tengo que ganar mi dinero para poder mantener a mi familia. No me venga a hablar acá del sistema de partido, qué sé yo. Eso está muy lejos de mí, ¿verdad? Entonces, cada 5 años voy y voto a aquel partido que me asegura mi empleo, que asegura el empleo a mis familiares más cercanos, ¿verdad? No me pida a mí que yo piense en la calidad de la democracia. Eso es totalmente ajeno a mi interés más inmediato. Desencanto y alienación. Individualismo extremo, ¿ya? Donde dice Hauerbeck, se busca la gratificación personal, el hedonismo, en lugar de participar activamente en la vida política, ¿verdad? Esto tiene que ver quizás con una percepción de lo que era la militancia política en los 70, en los 80, que era una militancia total, era el ciudadano, digamos, comprometido 100% en las causas democráticas. Hoy en día, con amplios sectores de la población que eventualmente han llegado a mejores condiciones de vida, bueno, dice Hauerbeck, buscan asegurar su proyecto personal, ¿verdad?, en lugar de dedicar parte de su trayectoria profesional o cotidiana a mejorar las condiciones de la vida social, ¿verdad? La tecnocracia y la falta de liderazgo carismático. Hauerbeck sugirió que la democracia ha producido una clase política tecnocrática y carente de liderazgo carismático, lo que contribuye al desencanto y la falta de inspiración en la política. Interesante esto y esta mirada crítica en esta línea. ¿Cuál es el problema con la tecnocracia? ¿No queremos acaso que los políticos manejen cada vez mejor y de manera más técnica y profesional los asuntos con los que tienen que lidiar día a día? ¿Por qué se critica la tecnocracia o por qué la tecnocracia podría ser un problema? A ver, ¿a quién se le prende algo de la... A ver, Axel, ¿qué te parece? Sin miedo. ¿Yo? Sí, ¿Me podrías explicar un poquitito más qué sería el concepto de tecnocracia en sí? excelente. La tecnocracia tiene que ver con esta perspectiva de el burócrata o el funcionario en la administración pública que es un técnico, digamos, que es un técnico que no tiene la habilidad política, que puede ser carisma, que puede ser mística, que puede ser esa sensibilidad hacia el otro, digamos, que de alguna manera implica la política. El tecnócrata es aquel que conoce lo que tiene que hacer, conoce su oficio y va y lo cumple, digamos. ¿Por qué crees que esto, desde la perspectiva de Hauerbeck, puede ser un problema, digamos, o puede ser algo negativo?
Yo creo que siempre un político al menos tiene que ser carismático, tiene que ser bueno con el pueblo, porque se trata de un, ¿cómo se dice? Cuando se da y se vuelve. Bueno, lo que sí que tiene que dar para volver a recibir lo que da, ¿verdad? Para que el pueblo le ame, tiene que ser carismático, tiene que ser bueno, todos le tienen que querer. Y si en cambio, si es que es un tecnócrata, o sea, es eso, y si tiene falta de liderazgo carismático, no va a cumplir nada. Interesante. Gracias, Axel. Encima te tiré allá que más ropa la pregunta. Alma, ¿qué pensabas vos? También me tiraste a quemarropa, Camila. Bueno, Yo sé. eh, no, realmente yo creo que cuando hablamos de política difícilmente podamos ceñirnos o limitarnos únicamente a lo técnico, ¿verdad? Porque finalmente la idea un poco de las ciencias sociales es justamente, creo, estudiar los grandes temas, los problemas que nos atañen como humanidad en nuestra diversidad y en nuestra justamente heterogeneidad, ¿verdad? O sea, justamente de eso estábamos hablando un poco hoy con una compañera en Alma Cívica, ¿verdad? De muchas veces como para estudiarnos un caso regional, ¿verdad? En América Latina, como para estudiar nuestra propia realidad, a veces lo hacemos desde un punto de vista muy eurocéntrico o nos reflejamos o estudiamos las democracias no desde una producción latinoamericana, intelectual latinoamericana propia, sino muchas veces lo estudiamos desde el punto de vista eurocéntrico o desde el punto de vista de, no sé, de los países del norte, por decir así, siendo que no son nuestra realidad. Entonces, creo que justamente en ese sentido es donde la tecnocracia podría no ser inservible, pero sí insuficiente. Eso también siempre hay que tener en cuenta que, cuando hablamos un poco de las ciencias sociales, entender que justamente todas estas vertientes y desde los diferentes puntos de vista, desde donde pensamos la realidad o desde donde la interpretamos, entender que nada no da para decir nada o todo, ¿verdad? Siempre se requiere un poco de esa amalgama y de juntar los conocimientos, ¿verdad? Un poco. Exacto, exacto. Gracias, Alma. Ale, está tu mano levantada. Sí, no, quería compartir nomás una reflexión, ¿verdad? Respecto a lo que venís mencionando, Camilo. Mucha de la literatura ya ha comprobado que el voto es emocional también. Y creo que el carisma y la llegada personal dentro de la política sigue siendo muy importante para muchas personas, ¿verdad? Entonces, quizá cuando priorizamos lo que es la tecnocracia, eh, puede haber como un cierto alejamiento de los expertos técnicos, ¿verdad? En vez de esos políticos carismáticos, y eso puede también tener repercusiones en cuanto al proceso electoral en sí, ya que generalmente cuando vos tenés un líder carismático, más allá de que sea positivo o no, ¿verdad? Lo que ocurre es que te genera tanta emoción que sin que él te pida que te movilices, vos lo haces. Lo que había pasado con Milei, por ejemplo, en Argentina, en ese pueblo que mencionaste, él ni siquiera se fue a visitar ese lugar y sin embargo ganó ahí, ¿verdad? Entonces creo que la política cada vez se está volviendo más emocional o quizá la gente al estar tan hastiada y tan cansada, cuando viene alguien con un discurso emocional, ya sea por el lado de la esperanza o ya sea por el lado de la revancha y de la venganza y de pensar, bueno, a todo esto vamos a meterles presos y anarquía y un discurso antisistema, eh, lo que ocurre es que ese discurso llega más, ¿verdad? Cuando vos Sí, hablas de planes programáticos, y, hay ahí todo un tema, ¿verdad? sí, gracias, Ale. Me gusta lo que está generando esta idea de la tecnocracia y de la política o del político, ¿verdad? Porque permite mostrarnos que son dos funciones que no tienen por qué contraponerse, sino que tienen que complementarse, ¿verdad? Las dos son necesarias y en la administración del Estado, las dos
son complementarias y deben ser, no es una o la otra. En algún momento, me acuerdo cuando Cartes ganó las elecciones en el primer mandato, 2013, eh, se decía el gobierno de los tecnócratas, como tratando de poner en un lugar de, ¿cómo les puedo explicar? Como si fuera que un gobierno de tecnócratas nos aseguraría mejores condiciones o una mejor gestión, ¿verdad? Y poniéndole al político como en un segundo plano, ¿verdad? Subestimándole al político, quizás con la idea muchas veces de ese político de base, el político tradicional, el que cumple una función en estos partidos tradicionales, grandes partidos tradicionales que tenemos, ¿verdad? Partidos populares, el seccionalero, el dirigente de comité, ¿verdad? Y recuerdo que había como una cuestión despectiva, ¿verdad? Los técnicos, los gerentes del grupo Cartes que vienen a administrar el Estado. Y el político, mejor, luego nos sacamos encima, los políticos son todos bandidos, son todos corruptos. Cuidado con ese discurso, cuidado con ese discurso, porque el político, y no necesariamente cuando decimos el político tenemos que pensar en un prebendario, en un corrupto. Pensemos en buenos modelos también, animémonos a pensar en buenos modelos también. No pensemos solamente en un prebendario. Yo admito, cuando digo, mientras estoy hablando y digo el político, me imagino a un corrupto, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser así, ¿verdad? Porque no todos los políticos son iguales, son corruptos y necesitamos de buenos políticos en términos éticos y de conducta personal. Necesitamos eso. Yo creo que hay hoy en el Congreso algunas excepciones. Lastimosamente, son cada vez menos. Entonces, el político cumple una función que el tecnócrata no va a cumplir, que el técnico no va a cumplir porque no es su naturaleza, no es su esencia. La política tiene que enamorar, la política tiene que convencer, tiene que inspirar. Ese es el rol de la política. Y ese es el punto al cual se dirige Hauelbeck en su crítica. Se vacía de contenido la democracia, los grandes valores y principios de la democracia, en virtud de una mirada quizás de un modelo más empresarial de la política, la eficiencia, ¿verdad? Un gobierno eficiente. Y lógicamente, en un modelo más empresarial o desde una perspectiva del sector privado del Estado, el tecnócrata es el que va a tener seguramente un lugar más preferencial o más predominante. Sin embargo, como les digo, el rol que cumple el político de convencer, de incentivar, de motivar, de movilizar, es un rol insustituible. Y también no es solamente eso, el que tiene las ideas claras, el que es capaz de pensar un proyecto país, no para el año que viene, para los próximos 10 o 15 años. Ese es el político, debería ser el político. El tecnócrata es un especialista, un experto en lo suyo y en lo que sabe hacer. Y el riesgo muchas veces que ha pasado es que estos tecnócratas se desconectan del contexto y de la realidad más amplia, digamos. Entonces muchas veces importan recetas que funcionaron en otros países, pero al no tener el conocimiento, al no tener la sensibilidad del entorno social en el cual actúa, muchas veces se aplican recetas o medidas que en otros países funcionaron y que acá fueron un fracaso absoluto. Entonces ahí es donde la mirada del político, la empatía, la sensibilidad del político con su entorno social es donde cumple un rol insustituible. Después Hauelbeck se refiere a la crítica a la corrección política. Si ustedes le ven a Hauelbeck, es un tipo así todo, te llama luego la atención, ¿verdad? Porque te das cuenta que no le interesa luego
caer bien a nadie ni dar una buena imagen, ¿verdad? O sea, todo despeinado, un cigarrillo en la boca, todo así desordenado parece, ¿verdad? Pero esa es la imagen que él, se nota que él, de un punto de vista quizá de rebeldía o muestra esa imagen, ¿verdad? Proyecta esa imagen. Entonces, dice él, crítica a la corrección política. Se ha limitado la libertad de expresión y ha llevado a la censura y al miedo a abordar cuestiones controvertidas en la democracia. Esta es una observación bastante particular que hace, pero bueno, es lo que él plantea. Y finalmente el auge del populismo. Él no abrazó directamente, pero simpatiza, sintoniza, digamos, indudablemente con esas formas políticas, eh, eh, pensando cómo puede ser un modelo complementario a esa democracia liberal que él critica. Bueno, Byung-Chul Han ya habrán escuchado hablar, ¿verdad? Infocracia, la sociedad del cansancio. Yo creo que es una figura insustituible hoy, ¿verdad? O sea, hay que leer algo de Byung-Chul Han, hay que conocer su pensamiento, ¿verdad? Porque aborda también con perspectiva crítica la sociedad política actual y la democracia. Y en algunas líneas se parece a lo de Hauelbeck respecto a ciertas características de cómo él ve a la sociedad. Él habla de esta obsesión por el rendimiento y la productividad en nuestras sociedades actuales, lo que puede llevar a una cultura de agotamiento y autoexplotación en lugar de una auténtica participación cívica. Un poco en línea con lo que decía hace un rato Hauelbeck respecto a esta idea de, esta idea del desencanto y la alienación. Ahí hay un punto de coincidencia, digamos, con Byung-Chul Han, ¿verdad? Uno está permanentemente como ciudadano preocupado en la productividad y en poder satisfacer las condiciones de vida que cada vez son más exigentes, y bueno, le queda cada vez menos lugar, menos espacio para una actitud reflexiva, para participar de una movilización popular, para reivindicar derechos, ¿verdad? El individualismo y el aislamiento, bien parecido a lo de Hauelbeck, ¿verdad? Byung-Chul Han critica mucho también a todo lo que es el uso de la tecnología, del celular, cómo uno entra en esa lógica casi robótica, un autómata, digamos, que está ahí. En un experimento, cuando vayan por la calle, en una parada, o en el micro, o en un lugar de reunión, digamos, de gente, fíjense la actitud de las personas. Todas o la mayoría va a estar en una actitud de introspección, digamos, o sea, una actitud individual preocupada en sí mismo, con el celular, revisando cosas, qué sé yo. Eso es algo muy impresionante realmente cuando uno, que además es el paisaje cotidiano, pero cuando uno se pone a ver, parece que percibís eso digamos, con mayor detenimiento y realmente muchas veces te impacta, ¿verdad? Porque cada uno está ensimismado en sí mismo, digamos, revisando su teléfono ahí entretenido, ¿verdad? Entonces dice Byung-Chul Han, esa es una tendencia, es una conducta que puede socavar la cohesión social y que puede socavar la participación democrática. Lógico, si cada uno está preocupado en su TikTok, en su Instagram, en su mensaje en Twitter, nadie tiene tiempo para pensar si la señora que cruzó la calle se tropezó y se cayó, o el chico se le cayó la pelota y se le fue bajo el auto, qué sé yo, ¿verdad? Ensimismados en nuestros propios temas, eso, dice Byung-Chul Han, puede socavar la cohesión social, la solidaridad que todo grupo social tiene que tener. Tecnología y aislamiento digital, ¿verdad?
Han ha explorado cómo la tecnología, en lugar de conectar a las personas, puede contribuir al aislamiento y la alienación, lo que plantea desafíos para la formación de una sociedad democrática participativa. Esto es muy interesante, chicos, porque justamente va de contramano con los valores de la democracia. Esta idea de la democracia como una aspiración colectiva, esta idea de la democracia como un instrumento para mejorar la vida en sociedad, necesita de la participación activa de los ciudadanos, necesita de alma cívica, necesita de la conciencia de jóvenes que a partir de un activismo en una organización como Alma Cívica, deciden destinar parte de su tiempo, que pueden estar jorobando, haciendo otras cosas, a hablar de democracia. ¿Verdad? Y así, ¿no? Hoy es jueves, imagínense, jueves, 8 de la noche, ustedes pueden estar haciendo ahora cualquier otra cosa. ¿Verdad? Y estamos hablando de Byung-Chul Han. Entonces, hay una actitud de ustedes comprometida, interesada en promover una cultura democrática que nos permita a todos mejorar nuestras condiciones de vida. No me refiero a lo material, cuando digo condiciones de vida me refiero a los aspectos culturales, de convivencia. Entonces, esto dice Byung-Chul Han respecto al aislamiento digital. Y es impresionante cómo este fenómeno se ve cada vez en niños más pequeños, ¿verdad? Que reciben ya el celular cada vez a edades más tempranas. Entonces, esto que dice Byung-Chul Han, que yo observo en adultos, imagínense que es algo que ya se está empezando a generar en chicos desde temprana edad. Hoy en día yo noto en casa con mis hijos, con los cuales yo igual peleo por el tema del teléfono y la tablet y compañía, la idea del aburrimiento, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, ellos necesitan, mi nena chica de 8 o 9 años, te pide la tablet, ¿verdad? Dame la tablet, me aburro. Nosotros teníamos horas de estar sin necesariamente una distracción tecnológica, digamos. Y sobrevivimos, no nos morimos. Era otro tiempo, completamente. Pero digo nomás, estas transformaciones que operan en la sociedad tienen impacto directo en la convivencia democrática y van a tener a futuro también. Y finalmente, Zygmunt Bauman, que para mí tiene estos conceptos fundamentales: modernidad líquida, sociedades caracterizadas por fluidez, por la falta de estructuras sólidas, duraderas. Bauman argumentaba que en la sociedad contemporánea las normas, las instituciones, las relaciones son cambiantes, son más efímeras. ¿No? También resalta esta idea del individualismo, del consumismo como valores centrales en la sociedad moderna, lo que puede llevar, dice Bauman, a la superficialidad de las relaciones y a una falta de compromiso duradero. El fenómeno de la migración y la globalización excede completamente a la mirada local de cada uno de los estados. Este es un problema hoy de derechos humanos, un drama humanitario es hoy el tema de la movilidad humana, ¿verdad? De las migraciones. Ha generado mayor movilidad y diversidad, pero también exclusión y desigualdad. Ha despertado niveles de odio y de racismo y de discriminación escandalosos en Europa y en ciertos países que son los que reciben muchas veces altos contingentes de migrantes. La vida líquida y las relaciones líquidas, esto que decíamos hace rato, ¿verdad? La falta de relaciones más duraderas, la ética del trabajo y la responsabilidad. Bauman explora cómo las transformaciones en el mundo laboral han llevado a una ética del trabajo y la responsabilidad cada vez más frágiles, lo que puede generar inseguridad y precariedad laboral, absolutamente. Esto es hoy una constante en nuestras sociedades. Aquellos grandes
contratos o proyectos de vida que uno hacía, que podía estar en un mismo empleo durante 30 o 40 años, eso hoy es cada vez más difícil. Mi padre es bancario, jubilado bancario. Nosotros estudiamos, tuvimos la oportunidad de viajar al exterior, de formarnos y de entrar a la universidad hasta cierto punto gracias a la carrera de mi padre como funcionario bancario. Casa, momento y compañía. Ese proyecto de vida que mi padre empezó a pensar a los 20 años o a los 18, 20 años, cuando inició su carrera bancaria, la llevó hasta los 50, más o menos 45, 50 años, hoy es casi impensado pensar en esos proyectos laborales de tan larga duración. Y eso, por supuesto, que trae niveles de inseguridad, de incertidumbre, que afectan, lógicamente, la convivencia democrática también. Alma. Sí, Camilo, una vez más, no quiero interrumpir la reflexión, pero avisar nomás que nos quedan más 15 minutos de tiempo de reunión por la programación del Zoom, digo, entonces como Genial. para que podamos ver la manera Genial. de ir y sin dejar de que los chicos puedan tener otra vez su espacio para que puedan preguntar, intervenir en caso de que quieran. Genial. Ya voy cerca del cierre. Esto es lo que les decía hace rato. ¿Cuál es la situación actual, del contexto político actual? Anterior al COVID, el contexto mundial para la democracia es de incertidumbre y de riesgos. Este es el informe del Banco Mundial de junio del 2023. Proyecciones globales de la economía. ¿Ya? El crecimiento mundial se va a desacelerar, alta inflación, políticas monetarias restrictivas y condiciones crediticias más limitadas. Esto era previo al tema de ahora actual de Israel y Hamas, ¿verdad? Que es de vuelta, aporta mucha más incertidumbre al escenario de por sí ya delicado en el que estamos. Países emergentes y en desarrollo van a tener un crecimiento lento en los próximos años, en gran medida producto del endeudamiento y de las escasas inversiones a causa de lo que representó la pandemia del COVID en prácticamente todos los países del mundo. En Paraguay tenemos un fenómeno acelerado de un aumento exponencial de la deuda pública en los últimos 10 años, genera un contexto riesgoso para el aumento de inversiones, los fenómenos estructurales que ya conocemos: corrupción, ausencia de seguridad jurídica y el crimen organizado, que va en aumento también. Respecto a los desafíos sociales, pobreza y desigualdad, 201 millones de personas en pobreza en el mundo, 32.1%, 82 millones de personas en pobreza extrema. Y esto que es terrible, que es la crisis silenciosa de la educación. En países pobres como es el Paraguay y otros países más rezagados, este impacto fue mucho mayor. O sea, esa idea romántica de las clases en casa y de eso funcionó para la menor cantidad de familias, ¿ya? La mayoría dependía del celular de la mamá, que trabajaba todo el día fuera de la casa y que recién cuando volvía a su casa el chico podía tener ahí desde el celular de la mamá, podía ver las tareas de manera muy dificultosa, las tareas que podían dejarle en el colegio o en la escuela. Entonces, el retroceso en educación fue un retroceso importante producto de la pandemia y del COVID. A ver, el estado de la democracia en América Latina, esto me interesaba mostrarles. Hay un declive sostenido de la democracia en la región. Países como Nicaragua, Haití, Venezuela, hoy son regímenes autoritarios, ya no son democracias.
Países como El Salvador, Brasil, Estados Unidos, entre otros, han mostrado en algún momento en estos años casos de retroceso democrático. Y estas amenazas que mencionamos, la polarización, la desinformación, las noticias falsas, la intimidación a la prensa, la desconfianza sobre instituciones del Estado, sobre los poderes y los partidos políticos y las autoridades políticas. Quiero ver si hay consultas o comentarios que quieren hacer. A ver. Creo que Dejamos había un abierto entonces. comentario. Ok. Ahí Juan preguntó, ¿qué opinás, Camilo, sobre el Sí. sistema aristocrático como una herramienta anticorrupción? ¿En qué sentido? Interesante la pregunta, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? No sé si puede ampliar. En que, ¿Vale? por ejemplo, el pueblo elija al presidente como aquel más capaz, en vez de fijarse solo en los colores. Porque nosotros en nuestro sistema ahorita mismo nos fijamos en que sí, vamos a decir, vamos a generalizar que es o colorado liberal, que hay más, pero que quedan bajo la alfombra, por decirlo de alguna manera. En vez No, de elegir por yo creo, Juan, colores. sí, Sí. perdón, te escucho. Que en vez de elegir por colores, agarran y se demuestren como una persona solamente, por decir. Eso es más que quería añadir. Ya, gracias por la pregunta. Eso no va a pasar, Juan, porque eh, eh, había dicho Alejandra y eso no va a cambiar, digamos. El voto aquí y en cualquier país del mundo no es un acto racional 100%, ¿verdad? Eh, es un acto en gran medida pasional y dentro de lo pasional pueden entrar muchas cosas, puede entrar tradición familiar, puede entrar interés personal, puede entrar hambre. No tengo plata y viene el puntero y me ofrece 500.000 guaraníes o 300.000 guaraníes y con eso come mi familia hoy y mañana, ¿verdad? Es inmediato, es una respuesta inmediata. Para nosotros puede ser algo que no tenga razón, ¿verdad? Uno dice, vendés tu voto por 300.000 y después tenés un gobierno de 5 años, está bien, pero si necesitas y no tenés camino, no tenés alternativas, lo haces. Eso no va a cambiar, ¿verdad? El voto va a seguir siendo un acto, digamos, en gran medida movida por intereses, incluso de simpatías personales, ¿verdad? O sea, eh, yo creo que eso no va a cambiar. Lo que sí puede eventualmente cambiar es con mejorando los niveles críticos de pensamiento crítico, los niveles de pensamiento crítico de nuestras juventudes y del electorado, eventualmente podría ser un voto quizás más exigente, ¿verdad? Pero, pero no, eso no va a cambiar. Fíjate que un candidato como Trump ganó en Estados Unidos. Un candidato como Bolsonaro ganó en Brasil. ¿Verdad? Y si se presenta, bueno, no sé, en las próximas elecciones no sé, ¿verdad? Pero sigue teniendo niveles muy altos de preferencia electoral. Milei en la Argentina es un candidato disruptivo, ¿verdad? Pero digamos, racionalmente, yo no sé si vos votarías por Milei. ¿Votás? El caso de Milei es un muy buen ejemplo de lo que vos estás diciendo. La gente, y esto decía una periodista argentina ayer, acá la sensación es que queremos que esto explote. O sea, está tan mal la cosa en la Argentina en términos económicos que preferimos votar a una opción que nos lleve al precipicio y que nos estrellemos. Y vemos después qué pasa. Peor de lo que estamos hoy no vamos a estar. Se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí no hay una reflexión racional
de decir, no, espera un poquito, este es un tipo que me está diciendo que va a quemar el Banco Central, este es un tipo que me está diciendo que va a dolarizar toda la Argentina, este es un tipo que me está diciendo que va a vender órganos de no sé qué historia. No, no suena racional. Sin embargo, el incentivo para votarle a él es completamente distinto. Es el odio, en algunos casos, el odio al kirchnerismo o el hartazgo de la corrupción kirchnerista y de los peronistas, que no quieren, hay mucha gente que no quiere saber más nada de la corrupción de los peronistas, ¿verdad? Entonces dice, le voy a votar a mi ley, es algo nuevo, ¿verdad? No me importa, es algo nuevo, me plantea algo distinto. Sergio, Buenas noches, hola Sergio. ¿qué tal? ¿Cómo están? Me parece interesante el conversatorio, estuve escuchando, ¿verdad? Hoy se debate mucho entre lo que pasa, ¿verdad? Muchos dicen la izquierda es la solución, o sea, hablan de una izquierda, otros hablan de una derecha, que lo que hace la derecha no malo es lo que es bueno, lo que hace una izquierda no malo es lo que es bueno, o sea... Hay corrientes que hablan y hablan, pero sin embargo no construyen nada, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé si le conoces a Mauricio Chiesa, por ejemplo, el otro también, como el apellido de... Ahí se me fue. O sea, hablan, ¿verdad? De siempre de que esto es bueno, lo mismo pasa acá en nuestro país, ¿verdad? Los liberales son estos, los colorados son estos, los paristas son esto, ¿verdad? Pero sin embargo, no se construyen nada. O sea, en ambos bandos, ¿qué está construyendo? ¿Qué está haciendo al respecto, ¿verdad? O sea, nos centramos creo que es no sé, para mí, en primer lugar, no, para mí no existe una izquierda y una derecha. O sea, son pensamientos que la gente tipo usa como una herramienta de manejar masa, de dividir una sociedad para poder manejar a su modo, a su manera, ¿verdad? Porque pensando bien, el socialismo, muchos discuten el socialismo, esto, aquello, fundió a la Argentina, pero sin embargo para mí no fue el socialismo lo que fundió a la Argentina, sino un grupo de gente lastimosamente corrupta, corrompida, que lo destruyó y lo llevó a hondo, ¿verdad? Que ya tarde tal vez se dieron cuenta o sucedió el tema de el cuento de la rana, ¿verdad? Que a poco se fue destruyendo y hasta destruyendo todo lo que era su economía y socavando, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, Paraguay, tenemos una democracia de hace 30 años, digamos que yo no lo consideraría como una democracia todavía muy consolidada, una pseudo democracia, que no ha trabajado lastimosamente en fortalecer, porque hay que entender que la democracia pues, conlleva responsabilidad, conlleva responsabilidades, eh, o sea, tiene derechos y obligaciones y sobre todo responsabilidades que tienen que tener los ciudadanos para poder ejercer esto, ¿verdad? Y hasta hoy hay mucha gente que todavía sigue pensando que la democracia no es la solución. Y eso, ¿por qué pasa? Después de 30 años y de haber vivido una dictadura de 35 años donde mucha gente fue cegada de una u otra manera, ¿verdad? Y hoy durante 30 años no pudimos todavía desarrollar nuestra democracia ni la educación de nuestro país ha sido pobre y el fortalecimiento de la democracia no ha habido lastimosamente y eso ha y sigue perjudicando muchísimo a nuestro país. Lo que quería mencionar en este punto, ¿verdad? Imagínense hoy los representantes que tenemos en el Senado, por ejemplo, justamente Rivas, el senador Rivas, se duda hasta de su procedencia de título. Imagínate en un país serio no sucedería eso, ¿verdad? Un título universitario, una persona, no sabemos si llegó ni a terminar la universidad o si cursó la universidad,
o no sabemos de dudosa procedencia, ¿verdad? Te puedo decir yo, una persona también que vino del interior y mucha gente que venimos del interior, hablamos más que él, que terminamos la escuela ahí en lo profundo, hablamos mucho mejor que él. Entonces hay cuestiones ahí y ahora su posición dónde está. Lastimosamente, tal vez en el Senado era tranquilo que esté ahí, ¿verdad? Porque es reflejo de la sociedad en la cual hoy tenemos, pero triste es que esté enjuiciando a jueces, a fiscales. Entonces ahí es demasiado triste, ¿verdad? Una persona que tal vez, o sea, se nota que no tiene ni la experiencia ni el expertise para poder ocupar un cargo así semejante. Y eso es un ejemplo no solamente de él no es solamente Hernán Rivas. ¿Cuántos Hernán Rivas tenemos en el país que están en los cargos públicos, que no han terminado en los colegios y las instituciones se socavan, se autodestruyen, prácticamente no funcionan? Entonces nos pasamos cuestionando cuál es el sistema que funciona, este sistema, el sistema, pero en realidad no es el sistema lo que falla, el recurso humano, el cuerpo humano, y, o sea, decimos no el cuerpo humano, ¿verdad? Me refiero al recurso humano, a las personas que dirigen las instituciones que muchas veces fallan en un sistema, ¿verdad? Y eso lastimosamente es así. Y nos pasamos la gente diciendo que esto es malo, aquello es malo, y nos pasamos la pelota, pero sin embargo tampoco construimos y damos una Sí, solución a la problemática real que tenemos. Y eso. gracias, Sergio, excelente. Acá estoy viendo que Alma pone que 2 minutos nomás ya nos queda y me parece que ya pasaron 3 minutos para ir de ese mensaje y no se cortó todavía. Hay Ampliar 40 esperanza, hay minutos más. esperanza. Parece que se, parece que se amplió, no sé, parece que el universo está conspirando hablando de... Claro, ahora que estamos A empezando la a debatir, participación. claro, ¿qué hacemos? Porque ahí Alejandro está Eh, levantando la mano. Podemos abrir el espacio para una Sigamos. última reflexión de Alejandro y ya después ir cerrando un poco el espacio. La próxima es hasta las 10:30 por lo menos, vale. Problemas Lección, felices son estos. lección Sí, aprendida. a Pero es ver, una buena señal. sí, sí, correcto. Alejandro, Hola, sí, yo quería cerrar nomás con una reflexión, como mencionaba, por ejemplo, el caso de Hernán Rivas, que se dice que compró el título y demás. Entonces, para mí, eso más bien, más allá de ser un problema de Hernán Rivas, quizás es un problema de la democracia. Porque como ya veníamos hablando en mi reflexión pasada, por ejemplo, ya había dicho que no es una democracia porque hay personas que están condicionadas, ya sea porque o dependen en uno de los aspectos fundamentales para sobrevivir de un político al que tienen que apoyar y seguir, o porque no tienen el raciocinio suficiente para poder decidir a alguien que dirija un país. Entonces, simplemente quería hacer una pequeña reflexión sobre si en verdad es la democracia un buen sistema. Es un sistema que permite que gente que no está preparada para cargos, que ni siquiera merece, pero que obtiene, porque sabe transmitir, porque sabe ganarse el cariño de personas, a base de mentiras. ¿Es la democracia un buen sistema? Un sistema que ha sido la base para crear otros muchos sistemas que se han convertido en autocracias. Es decir, un presidente se le elige, el presidente ya no se quiere más ir, se queda. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es un buen sistema? Algo que se creó para funcionar en algo que yo no podría describir como nada más que una utopía, donde todos tengan la misma capacidad de racionalización, el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a los alimentos básicos. No, no existe eso. Más bien lo que nosotros necesitamos es un sistema diferente, porque la democracia funciona si todos tenemos el mismo interés, si todos queremos lo mismo. Pero el ser humano no es así, el ser humano no es imparcial, el ser humano es egoísta y avaricioso. Y nunca va a pensar en el de al lado si él está primero. Entonces, por ejemplo, sube un político, ¿qué es lo primero que va a hacer? Su hermana, su hermano, cargos públicos, sin dudar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y muy probablemente el 80% de los que estamos acá subimos. Lo mismo vamos a hacer. No tenés preparación, pero fuiste mi amigo. Adentro. Hace mucho tiempo no te saludaba. Entra nomás allá. ¿Y cómo va a funcionar un sistema que se basa en la elección de personas que a lo mejor nunca en nuestra vida vimos?
Los senadores, por ejemplo, son autoridades nacionales, se votan en todo el país. Y hay senadores que nunca en su vida salieron de su departamento. Entonces, ¿cómo es posible que hayan tenido un impacto y repercusión que les permita ser representantes de todo un país cuando toda una vida estuvieron en un departamento? Cuando ellos suban, ¿qué van a decir? Mi departamento necesita esto, mi departamento necesita esto. Vos sos una autoridad nacional, no podés decir mi departamento necesita esto. Vos tenés que decir la población paraguaya necesita esto. Y eso es algo que nunca va a pasar porque tenemos una visión tan cerrada que no podemos ver más allá de lo que vivimos. Y ese es un problema bastante grande, sobre todo, inclusive, dentro de los presidentes. ¿De dónde es, por ejemplo, ahora Santiago Peña? ¿De qué departamento es? Obviamente, muchísimos de los proyectos que él prepare van a ser para el departamento donde él provino. Si es de central, va a ser en central. Y en mi opinión, acá preguntan, ¿cuál sistema sería el mejor según tu? No sé si es para mí la pregunta. Sinceramente, Sí, nomás. no, no existe un sistema perfecto, porque no todos los países son iguales, no todos los pensamientos son iguales. Y si existiera un sistema perfecto, entonces, ¿qué sentido tendría la política? Porque la política es el arte de convencer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser conscientes de que el único cambio real posible es si nosotros somos partícipes de la política. Los que Correcto. somos de la población y que sí tuvimos oportunidad de formarnos. Los que Correcto. somos de una ciudad en específico, conocemos esa realidad y decimos, en mi ciudad está pasando esto. Vos no sos de mi ciudad, pero sos un representante nacional y tu responsabilidad también está con mi gente. Sí, lo otro, gracias Alejandro, muy interesante. Lo otro es entender que los cambios o el involucramiento no necesariamente siempre tiene que ser en la alta política, en la gran política. Los grandes procesos de cambio se inician en los espacios locales, ¿verdad? En esa dinámica local. Vos, en tu ciudad, en tu departamento, y después pensar a nivel más nacional. Pero esa intervención o involucramiento se puede tener, se tiene que dar en los espacios más directos de relacionamiento del ciudadano con su autoridad local. Por un lado. Por otro lado, no al desencanto. O sea, esta charla no es para que salgamos abatidos y pensemos que no hay posibilidad de cambio. La política está hecha por seres humanos, los seres humanos somos falibles, y hay muchos corruptos, hay muchos bandidos y también hay gente con ideales nobles que quiere intervenir y quiere participar, ¿verdad? Apoyemos, involucrémonos y tratemos de ser agentes de cambio en el espacio que nos toque, ¿verdad? Tengo miedo que se corte y me quede hablando solo acá en el... Así que... No, que me dicen por la cucaracha que no se va a cortar, pero no sé si Sergio todavía, o sea, quiere hacer una nueva pregunta o se olvidó nomás de bajar su mano. Digo nomás porque de verdad súper importante, se nota que la ciudadanía está sedienta de este tipo de espacios, ¿verdad? Em, y bueno, Daniel está ahí también participando, diciendo que desde su lugar busca hacer lo mejor para el país también. Y nada, nuevamente En eso agradecerte de está. verdad, Camilo, porque ese es el problema con la democracia, ¿verdad? Exige mucho de sus ciudadanos y nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra parte para que esa calidad democrática vaya mejorando. Así que nada, no sé, Camilo, si querés hacer un cierre con una especie de arenga o un No, enfoque más lindo. O sea, la democracia exige, pero es no, lo que tenemos para el tema construir. es que, claro, el tema es que cuáles son las alternativas que tenemos, ¿verdad? O sea, si bien lo que hoy vemos no nos gusta, la democracia nos garantiza el valor más preciado para mí, que es la libertad. La libertad como ciudadano, la libertad de elegir, la libertad de hacer bien las cosas o la libertad de hacer mal las cosas y después tener que pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces, el régimen político que a mí me garantiza eso es la democracia. Es cierto que esa libertad no es igual para todos y que esa libertad depende también de ciertas condiciones
en las que muchos de nosotros afortunadamente estamos, ¿verdad? Condiciones quizás de privilegio en términos de recursos, en términos de estudios, en términos de oportunidades satisfechas, ¿verdad? Pero la democracia te da la opción de la libertad y, y eso debería ser innegociable. Nosotros tenemos que participar desde el espacio que nos toque, desde los espacios más directos de intervención en tu facultad, en tu ámbito de trabajo, eh, en tu familia. Muchas veces hay conductas familiares que nosotros nos damos cuenta que no están bien y que hay que cambiar. El trabajo más difícil muchas veces se da en esos entornos más cercanos a uno, ¿verdad? En el grupo de amigos, muchas veces uno escucha cosas que dicen los perros, los compañeros, los muchachos, con los cuales uno no está de acuerdo. Y muchas veces se calla nomás para no ser mala onda, para no ser ahí el raro que piensa distinto, ¿verdad? Pero las cosas van a cambiar en la medida que muchos asuman con valentía pensar diferente, involucrarse y creer sobre todo, aunque sea imposible, en la utopía de un país mejor. Yo creo que eso es innegociable, porque si perdemos esa esperanza, digamos, no hay incentivos mayores para poder plantear este trayecto que estamos planteando. La esperanza de un futuro mejor, siempre se puede estar mejor y tenemos que trabajar para estar mejor de lo que hoy estamos, ¿verdad? Y hoy, más que nunca, estos espacios de microactivismo son fundamentales. Hoy los partidos políticos de oposición no están en condiciones de hacer el contrapeso que todo gobierno necesita en democracia. El contrapeso es sano. Hoy los partidos de oposición no están en condiciones, están en una situación casi marginal para hacer el contrapeso. Y es la ciudadanía la que a través de estos espacios tiene que activar y tiene que generar conciencia, tiene que reflexionar y pensar en conjunto, ¿verdad? Aunque parezca que no tiene una utilidad práctica, es generar reflexión colectiva. De esa manera las sociedades avanzan y se desarrollan. Así que un fuerte abrazo a todos y muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado todo este tiempo. Gracias a vos, Camilo, por acompañarnos y bueno, nos pasamos un poco de tiempo, pero son problemas que da gusto tener. Se nota que tu charla llegó y espero que podamos salir más curiosos, más comprometidos y con ganas de seguir aprendiendo. Así que mil gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, buenas noches a todos. Vamos a seguir Un en abrazo. contacto y seguramente encontrándonos también. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Gracias, Camilo. Chao, chao. Gracias, Camilo, y a todos y a No. todas. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos.